Lo anunciábamos sobre el bloque anterior, sobre el final del bloque anterior, acá en Mesa Central. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, está con nosotros esta mañana. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. Hola, Iván, muy buenos días. Oiga, ¿cuál es el problema principal de los habitantes de su comuna hoy? Con mucha humildad, porque ¿quién soy yo para determinar los problemas de la gente? O sea, pero lo que usted la gran lección probablemente del rechazo y la crisis que hemos vivido es que los políticos tenemos que ser bastante más sobrios y maduros para tratar de entender qué dice la ciudadanía. Hoy día claramente lo que se repite más entre los ciudadanos es miedo a la delincuencia. Ya. Todo lo que se ha construido en los benditos 30 años, que todos desconocen hoy día, pero que le dieron prosperidad a la clase media, se ponen en peligro cuando llega un tipo con una pistola 9 milímetros, te apunta y te quita tu auto, o peor aún, te quita la vida o alguien de tu familia. Nos hemos acostumbrado en forma muy dramática a ir a enterrar carabineros a los cementerios permanentemente o a ciudadanos que tratan de defenderse frente al delito. Evidentemente es la ecuación que no tiene solución, que ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ha logrado encontrar como salida. No, es súper complicado. Es que primero tiene que ver con una actitud de ánimo, Iván. A ver. Una disposición de ánimo. Mientras sigamos viendo a los delincuentes como víctimas de algo, de una sociedad capitalista, injusta, mientras sigamos mirándolos como víctimas de algo, vamos a perder como prioridad que las víctimas únicas son los ciudadanos que hoy día viven con miedo. Ahora, es el primer cambio que tenemos que tener. Si es cierto que un niñito de 13 años, un adolescente, un preadolescente de 13 años manejando un auto, perseguido por la policía, por los carabineros, después de una encerrona, después de un robo, uno tiende a pensar que ese niñito es una víctima, digamos. No cabe ninguna duda. No lo sabré yo acaso si un niño que está en esta situación está desvalido y es una sociedad que... Con sus derechos vulnerados, digamos. Pero además porque la primera vulneración es que permitió que adultos lo manipularan. Para empezar. Los niños de 13 años no se organizan para cometer delitos, hay adultos detrás de ellos. Evidente. ¿Dónde está el Estado, el Parlamento y los gobiernos de no haber castigado con presidio perpetuo a aquel que utiliza un menor de edad para cometer delitos? El sistema procesal penal no tiene otro camino que ser derribado y reemplazado por otro, que cambie la lógica garantista, en donde el delincuente tiene un conjunto de derechos, que en principio me parecen bien. Un abogado particular, el defensor público, el fiscal, el juez de garantía y un fiscal. Lo que teníamos antes era bien por supuesto, pesado. Digamos. Es que no es necesaria esa contradicción. Mira, España tiene jueces de instrucción que preparan el juicio para que un juez finalmente determine la verdad o la falsedad de las acusaciones, pero siempre con una mirada de víctima. Y me quedo con el punto que tú señalas. Esto no se resuelve solo con represión, se resuelve con un cambio de actitud. Es lo que le pasa al gobierno hoy día, que después de 3 años de llamarle yuta, asesino, a los carabineros hoy día se dan cuenta que los necesitan. A mi amigo el alcalde Chap, que lo está viendo en carne propia. Demasiado tiempo la ciudad abandonada y hoy día lo tratan de pintar y ya es muy tarde. Hay un cambio de actitud, de ponerse al lado de las víctimas. Yo no dudo que el presidente Boric y sus ministros están del lado de las víctimas, pero esto tiene que tener un cambio de actitud. Cada vez que digamos, me ha tocado discutirlo con otro alcalde, sí, pero es que la desigualdad, el capitalismo, el sistema heteropatriarcal, no tiene nada que ver con esta discusión. Los delincuentes funcionan con lógica económica. Y dicen, este es un gran negocio porque tenemos al frente un Estado que está desarmado y sin ánimo de combatirnos. Cuando nos demos cuenta que las víctimas... Ya, pero aquí lo que pasó es que se instalaron estas mafias, porque detrás del niñito de 13 años que le enseñan a manejar y para que maneje de esa manera, hay un adulto, como dice usted, que está manipulándolo porque ese adulto se va a beneficiar con el producto del robo, digamos. Pero que a propósito de las mafias, las mafias son una realidad bien brutal, con un gran componente de la inmigración venezolana en este minuto. ¿Cómo es posible que en los últimos 3 meses se nos haya disparado otra vez la inmigración ilegal? Yo soy un profundo agradecido a la inmigración legal. La Florida sobrevivió a la pandemia gracias a sus médicos y doctoras y personal de salud venezolanos y colombianos que nos permitieron salir adelante. Claro, el problema no es con el extranjero. Pero el drama es que tenemos una frontera permeable en donde todo lo políticamente correcto hoy día nos impide decir el que viene a trabajar con su papel al día, bienvenido. Esta es una tierra de oportunidad y debe ser así. O sea, pero al resto no. ¿Ahí también hay un problema de actitud? Por supuesto, es que hay un problema de estamos atrapados. ¿El problema de actitud del gobierno? En general de la clase política de este gobierno en particular, de lo políticamente correcto, de no decir las cosas por su nombre, de no atreverse a enfrentar los problemas de frente. Los delincuentes no son víctimas de nada y deben sentir miedo frente a la acción del Estado. Y frente a un policía que enfrenta a un delincuente, el que tiene que sentir miedo es el delincuente. Mientras no tengamos miedo a decir las cosas por su nombre, claramente ahí recién vamos a poder empezar a hacer un cambio en política pública de seguridad. Estamos con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Oiga, parte de esa actitud de la política es la concentración que tiene ahora en el proceso constituyente. En parte sí. ¿Usted cree que hay demasiado esfuerzo en eso? A ver. ¿O es justificado que haya también... La ecuación en la que nos estamos enfrentando hoy día de resolver nuestra diferencia constitucional y no olvidar los problemas concretos de las personas, seguridad pública y empleo, que son los más graves que vienen hoy día, nos pone un desafío a todos de actuar rápidamente en los dos frentes. Mascar chicle y caminar a la vez. ¿Qué creo yo? Los políticos lo tienen que hacer, digamos. Lo tienen que hacer, pero con mucho talento, con mucha sintonía con las personas,
Porque el próximo año vamos a pasar a ser el penúltimo país en crecimiento del país, de América Latina, solo superados por Haití en decrecimiento. Va a crecer más Argentina y Venezuela. Chile va a estar más atrás que nosotros. Mala cosa. Con una economía contrañida, con inversión cero en muchos aspectos de nuestra economía que inciden directamente en el empleo y la seguridad de las personas. Pero también es verdad que el inmovilismo de los que creen ser dueños del 62%, que nadie es dueño, hay que tener mucho cuidado porque el país también necesita certezas constitucionales para volver a crecer. Propiedad privada, asociación sindical, seguridad pública. El inversionista extranjero hoy día mira a Chile como un país que fue muy exitoso, que hoy día es muy mediocre y que sus nubes en el futuro se ven muy negras porque no se ha puesto de acuerdo. Es urgente resolverlo rápido, pero de nuevo, antes que me haga la pregunta, porque sé que me la va a hacer, escuchando a la gente. Ya. Esto no puede ser ni cocina, ni cocinilla, tiene que ser escuchando a la gente. Ya, espera. Reservemos eso por un Sí. momento. Usted dice, se preocupa por los números económicos. Dice que los números, efectivamente, las proyecciones para el próximo año de Son la muy OCDE y del propio Banco Central y del propio ministro de Hacienda son malitas. ¿Cuán duro va a ser y cómo se está preparando usted, por ejemplo, en la Florida? Yo personalmente di instrucciones a todo el equipo de gabinete de reformular el presupuesto. Los concejales lo recibieron hace pocos días. ¿Ya? Y estamos reformulándolo. Estamos generando un fondo de 6.000 millones para apuntalar a los sectores medios que van a vivir una crisis económica que no conocen. Todo aquel, Apuntalar por la vía de beneficios sociales del municipio, digamos. básicamente gas. Estamos haciendo una reserva de unos 200.000 balones de gas para el próximo invierno y potencialmente alimentos también. Y nos estamos asociando con otros municipios, básicamente el sur de Chile, para hacer una compra masiva para tener mejores precios. Ya. Pero este sector medio, Perdón, ¿está preparándose para entregar canastas de alimentos? O sea, así de agudo. espero que no sea necesario. Ya. A ver, Iván. Porque estamos claros, ¿no? Que cuando Iván. entregamos canastas de alimentos estamos en la Super B. Iván, O sea, rock and pop. ¿ya? Tú y yo sabemos lo que es Penny Pog. Sí, Todos claro. los cabros del Frente Amplio les decís qué es lo que es Penny Pog, te dicen, ¿cuál es APP? Guap. Claro. El PEN y el POG fue una realidad terrible que afectó a nuestros padres y abuelos. El plan de mínimo y el Plan de obras de jefe de hogar. obras de jefe de 3.000 hogar. y 5.000 pesos les pagaban a los aquellos que no tenían trabajo y iban a barrer las calles. Por ir a dar vuelta a tierra. Hemos construido un país bastante mejor y más sólido, o al menos lo teníamos construido, y esperar que no se vuelva a repetir, pero mi obligación como alcalde es estar preparado para todos los escenarios. Ya, o sea, usted, el escenario catastrófico, el peor, es ese. Y además, ¿sabes por Parecido qué? al PMI-POG de los 80. Digamos. Porque los que crecimos en la adversidad de los 80, tan desprestigiados por el Frente Amplio, nos acostumbramos a ser más resilientes, a enfrentar la pobreza y a ponernos de pie de nuevo. Las nuevas generaciones, en el barrio de los 40 y bajo 40, no conocen lo que es tener que devolver el auto, tener que devolver la casa o que te rematen la casa. Dios quiera Claro, que eso no nunca sea, les ha pasado. es pero verdad. tenemos que estar preparados para ese escenario. Ya, y ese es su... ¿Usted cree que podemos estar en eso? Yo creo que hay una suerte de indolencia parte de las autoridades políticas hoy, y particularmente el ministro de Hacienda, porque él lo sabe. Se lo han dicho en Nueva York todos los inversionistas. Se ve malo, se ve muy malo. Y no se están tomando las medidas correctas porque incluso algunas son impopulares, Iván. ¿Y por qué no se toman las medidas correctas? Porque el alcalde Chat en el bloque anterior decía básicamente lo mismo. Decía que no, primero, que toda la prioridad es la economía y segundo, que no ve que el gobierno esté decidido en meterse en ese asunto. A Jorge yo lo quiero un montón. Le tengo mucho afecto, pero pensamos muy distinto en esto. No, yo, sin creo, duda. yo creo que poner de pie a la economía es darle energía al sector privado. Esto tiene que ver con el régimen tributario que tienen las empresas hoy día para que vuelvan a dar empleo. Las empresas constructoras puedan contratar nuevamente personas para que puedan, a su vez, comprar departamentos y viviendas. Tenemos tasas de interés altísimas. Estamos 4 veces sobre la tasa de interés europea. Los nuevos sectores medios van a poder comprar el departamento o la casa. Porque también tenemos una inflación altísima. Digamos. Bueno, eso requiere apretarnos el cinturón, tomar un gran acuerdo en seguridad. El presidente Boric, lo estamos esperando desde marzo, llamó a la mesa de seguridad, no se escucha nada todavía, ¿Ya? pero también en esto, un acuerdo donde nos digamos la verdad. La única forma en que los chilenos y chilenas vuelvan a tener una vida más digna es con mejores empleos y más empleo. ¿Cómo reactivaría la economía? ¿Usted bajaría los impuestos, por ejemplo? Me estás haciendo una pregunta de examen de grado que no te puedo responder hoy día como alcalde. Jamás pretendería yo someterlo a un examen de grado, No, alcalde. no. Pero pero en serio, porque lo mencionó. O sea, hay que reactivar la economía de alguna manera, entre otras con el tema Primero tributario. dando certezas a la Porque inversión. no lo que le pasó a la primera ministra del Reino Unido que propuso bajar los impuestos. No, por supuesto. Pero es que ahí tiene una rebelión interna de su propio partido, porque están al borde de unas nuevas elecciones y saben que es muy impopular. La única forma, y te pongo otro ejemplo, Schröder en Alemania, hace muchos años atrás, cuando vino la primera crisis importante del año 2009, si mal no recuerdo, dijo tenemos que hacer lo correcto y se pusieron todos de acuerdo y lo hicieron. Tuvo costos para él, político, pero permitió que Alemania pasara por arriba de la crisis haciendo lo correcto contra lo que hacía el resto de Europa. Hoy día vamos camino a convertirnos en el penúltimo país del planeta, perdón, de América Latina en crecimiento. A los chilenos, tú y yo, crecimos con el orgullo de un país chiquitito y pobre que se había convertido en el líder de América Latina en su crecimiento. Hoy día vamos al final del vagón, a la cola del Ya, por tren, eso.
La forma es dando garantías al sector privado para que pueda invertir, sin duda protegiendo los derechos de los trabajadores, nadie podría omitir eso, pero fundamentalmente dando certeza. ¿Cómo tú puedes, por un lado, pedirle al pequeño comerciante en Valparaíso o en la Florida que abra, levante su cortina, si no sabe si lo van a asaltar día por medio, si lo van a vandalizar día por medio, y que el gobierno de turno lo único que hace es presentar querellas para que pase nada? Luego, en materia tributaria y de inversión, las reglas no son claras. Cuando tú dices el TTP-11, ¿Ya? se transformó en una gran discusión. El presidente Boric fue a reunirse con Justin Trudeau. Se tomó una cerveza, pero no entendió nada, parece. Tal vez le habló en inglés que no alcanzó a entender el presidente, pero Justin Trudeau, junto a Jacinta en Nueva Zelanda, son partidarios porque se dan cuenta que economías hoy día integradas son el único camino para dar desarrollo y prosperidad a sus naciones. Ya, pero legítimamente, bueno, no sabemos en realidad lo que piensa el gobierno, pero no es parte del programa de gobierno porque legítimamente ese sector de políticos no cree en el libre comercio o no cree en el libre comercio como está establecido en los tratados. Digamos. Pero que, Iván, de nuevo... O sea, digo, es una opción política legítima que ganó las elecciones. Digamos. Un líder que cumple con su juramento constitucional y ama a su país está dispuesto a renunciar a su programa de gobierno porque la realidad le impone otras prioridades. Sebastián Piñera llegó con una realidad en 2010 y tuvo que enfrentarse con el terremoto. Es verdad. Hoy día este gobierno tiene un tremendo terremoto social y de seguridad. Tendría que ser un sacrificio ideológico, por decirlo así. No le queda otra. Los chilenos están primero. Ya. Volvamos al proceso constituyente. Usted dice, los que administran el triunfo al rechazo, como dijo, los que administran el 62%, ¿qué le pasa a esa gente que está administrando hoy el 62%? Porque era una frase crítica la suya. Es que hay que aprender lecciones. Los que dijeron, ganamos con el 80%, el plebiscito de entrada, dijeron, bueno, hay que refundar Chile, se encontraron con la realidad de que los chilenos no estaban dispuestos a refundar el país que tanto nos ha costado construir. El 62% tiene componentes conocidos y otros desconocidos. Algunos podemos saber que reaccionaron por el rechazo, incluido yo, porque no nos gustaba la plurinacionalidad, no nos gustaba un sistema judicial paralelo según las razas, no nos gustaba. Pero esos 5 millones de electores nuevos, que lo tradicional lo mira con desconfianza. El otro día en una radio influyente escuchaba un comentario de un comentarista que decía, pero ¿para dónde va esta gente? Si nosotros los bien informados, los bien pensantes, vamos para acá y aparecen estos populismos como el PDG. Yo sería súper cuidadoso en eso, porque el PDG responde a una realidad, a esos 5 millones de electores que hoy día se sumaron, tal vez porque son profundamente individualistas y hoy día vieron en peligro su forma de vida. Yo actuaría con harta prudencia y la maravilla de creer en la libertad es abrir los oídos y decir, ¿qué nos está diciendo la gente? Probablemente nada muy original, nos está diciendo, mire, yo quiero llegar a viejo con una pensión digna, pero quiero ver dónde pongo mi plata. No me la toque. Quiero vivir en una sociedad segura, pero a la vez que protejamos a los niños. Quiero vivir en una sociedad libre, pero con un régimen de protección razonable. Y probablemente, y esta es la parte más importante que los políticos tradicionales no se atreven a enfrentar, es que no todos los derechos sociales se pueden garantizar de entrada. Partamos por los más urgentes. A mi juicio, con harta humildad, yo creo que seguridad, con una gran reforma de procesal penal garantizando justicia para todos los chilenos, y salud, donde no hay libertad. Cuando a ti te agarra una enfermedad catastrófica, mata a alguien de tu familia o te afecta a ti, ahí no hay mérito, no hay libertad, ahí tiene que haber un rol muy robusto el Estado para proteger. Ese sentido común, en donde está el PDG y otros partidos, amarillos también, yo creo que la clase política que hoy día está negociando a través de estas 8 personas en el Congreso, tiene que estar más dispuesto a escuchar. Oiga, le propongo lo siguiente, hablemos del PDG y el Partido de la Gente, hablemos de Amarillos por Chile, hablemos de la derecha, hablemos de republicanos, hablemos del proceso constituyente más profundamente, después de la pausa. Démosle. Estamos con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, esta mañana en Mesa Central. Lo hacemos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. La pausa y volvemos. Nosotros acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas con el alcalde Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. Dejamos pendiente el tema de la derecha, los que administran el 62%, como decía usted. ¿Qué es lo que tendría que pasar en su sector? Porque usted todavía es de derecha, digamos, ¿no? Antes de eso, de responderte esa pregunta, ¿Ya? quiero comentarte algo que se me quedó en el segmento anterior. ¿Ya? Seguridad pública, salud y vivienda. Ah, cuando hablamos de las prioridades, sí. Son los 3 temas que hoy día le duelen mucho al pueblo chileno, especialmente a los sectores más jóvenes. Tú y yo pertenecemos a los que pudimos acceder a buenas viviendas con tasas de crédito interesantes, mejorando la calidad de vida respecto a nuestros padres. Sin duda. Pero los nuevos chilenos no van a acceder a viviendas con estas tasas de interés, con esta locura inmobiliaria que está ocurriendo en Santiago, en donde por un lado tienes guetos en altura, mal pensados, pero también alcaldes delirantes que quieren prohibir cualquier tipo de construcción. ¿A dónde los vamos a mandar a vivir? ¿A Mendoza? Entonces, de nuevo,
sensatez, sentido común y amor por Chile y los chilenos que necesitan también vivienda. Ya, eso con las prioridades. Respecto Hablemos política. del tema de la derecha, yo creo que yo soy libertario, claramente. Ese es el eje por el cual yo suscribo los ideales de la centro-derecha. ¿Libertario o liberal? Libertario. Más que liberal, porque liberal es un concepto un poco ambiguo. Libertario. Yo creo que las personas, ante todo, están mucho antes que el Estado, que los partidos políticos y cualquier organización humana. Cuando el Estado olvida a las personas, comete el grave error o comete la grave falta de equivocarse en políticas públicas. Transantiago es eso. Con las mejores intenciones se diseñó desde un ministerio algo que supuestamente iba a revelar la realidad de las personas, que terminó un desastre que humilló a las personas. Por eso hay que invertir la pirámide. Las personas primero y sus libertades. Lo que no implica que los tenemos que proteger. En las partes en que las personas no se pueden defender por ellas mismas, por ejemplo, como te lo decía, en salud. Ya, y eso es una idea como de la derecha moderna, pero usted se sigue sintiendo un hombre de derecha, digamos, también, ¿o no? Sí, ya, sí. Porque viene de la UDI, digamos. No, soy independiente. Viene de la UDI. Soy independiente hace 7 años, estoy orgulloso de ser independiente. Y antes que venga la próxima pregunta, te quiero decir que voy a seguir siendo independiente a mucha honra. Porque sabe que le iba a preguntar si iba a meter al partido de la gente. Lo tengo muy claro. Es buena esa, pero ¿le han hablado? Mucho, pero a la primera pregunta, siempre con humildad y amor por Chile. Nuestros amigos, nuestros compatriotas equivocados de la izquierda, que creyeron que eran dueños de Chile, que iban a refundar el país libre, sin partidos, va a refundar Chile, chocaron contra la dignidad del pueblo chileno. Mucho cuidado, mis amigos que están hoy día en las reuniones del Congreso, creyendo que pueden dejar de escuchar a la gente. Por eso, lo que te decía, con urgencia pero con prudencia, no dejar de escuchar las realidades profundas de Chile. ¿Qué significa escuchar a la gente en este momento? Porque igual es una negociación política, en algún momento alguien tiene que cortar el queque. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué sería escuchar a la gente en el nivel de esas decisiones? Primero, no creer que somos dueños del 62%. Eso partiendo por ahí. No cometer el error de los chiquillos del Frente Amplio y del presidente Boric en primer lugar, que hoy día no sabe cómo controlar la crisis que tiene. No lo son, digamos. Primero, pronto, el 62% está en muchos chilenos que vienen del mundo de la centroizquierda que encontraban que era un pésimo proyecto. Pero también hay una enorme mayoría que no tiene militancia, esos 5 millones que se incorporaron a la última elección, que probablemente tienen una mirada que no conocemos bien porque los hemos ignorado durante años. A ellos hay que preguntarle, y por eso siempre he dicho que me parece razonable el plebiscito de entrada. Sí, ¿eh? Me parece razonable porque hoy día yo leía a Marcela Cubillos que muy inteligentemente decía, mira, tanto borde que están hoy día buscando en el Congreso porque le desconfían a la Asamblea Constituyente que el día de mañana puedan cumplir esos bordes. Tiene un punto ahí. Sí. Tiene un punto. ¿Cómo y también porque tiende a dar certeza en un proceso que tiene un punto alarga la incertidumbre. Probablemente la única forma es que los chilenos decidan, porque del otro lado, de vuelta, hoy día en los diarios viene una encuesta bastante respetable, probablemente la empresa que estuvo más cerca del resultado del plebiscito, que decía que la mayoría de los chilenos hoy día quieren una comisión de expertos nombrada por el Congreso. Lo que no quieren es el Congreso, que decide la Constitución, y tampoco una Asamblea Constituyente. Para que le demos estabilidad al vote, ¿qué tal si le preguntamos a la gente qué quieren hacer? ¿Y si hubiera un plebiscito de entrada, qué votaría usted? Que hay que tener una nueva Constitución y rápido. Sí. Ya. Porque también necesitamos certeza luego para que el país vuelva a la normalidad, tanto en materia de seguridad pública como en economía. ¿Con qué mecanismo de redacción? A mí me gusta la idea de que sean comités de expertos y con miembros elegidos también por los ciudadanos. Creo que ese ¿Comité de expertos con voz y voto? Sí, creo que ese es una comisión mixta. Mira, la Constitución española del año 78, después de la dictadura de Franco, la redactaron 8 personas. Y está vigente hasta el día de hoy, con algún grado de ruido por el mundo autonomista, pero ha funcionado bien y le dio prosperidad a España. Ninguna fórmula es sagrada. Lo importante es que siempre cuente con la autorización de los ciudadanos, que son los únicos dueños de Chile. Ahora, esto lleva a un dilema a todo un sector político, que es la derecha. Independientemente de que no sean dueños del 62%, sí efectivamente lideraron desde lo político y probablemente desde el trabajo territorial, que usted sabe que es importante y que los partidos políticos son la herramienta para tenerla, lideraron ese trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la derecha? O más bien, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile Vamos? ¿Cómo ve esa situación con el partido de la gente horquillando por un lado y el republicano horquillando por el otro lado? Cualquier decisión que tomemos en el futuro pasa por escuchar a partido de la gente. O sea, de omitir partidos que han tenido una muy buena votación con un candidato presidencial que tuvo una buena performance es no solo soberbio, además torpe políticamente ignorarlo. Tienen que ser escuchados, son tan respetables como cualquier partido tradicional. ¿No son populistas? Lo que pasa es que ese juicio del populismo viene de gente muy elitista, que no tiene ese mismo juicio, por ejemplo, para condenar al Partido Comunista, que es el último partido totalitario de Occidente, y no usa los mismos términos para criticar al PC, que tiene ministros. Hoy día, mira, el señor Tegliera hablaba de que hay un asesinato de imagen de Carlos Cariola. Carlos Cariola, sí. Tegliera hablando de asesinatos, él.
¿Dónde está la condena a personajes como él? Entonces, si no van a condenar al Partido Comunista, un poco más de respeto con el PDG. Ya, o sea, no hay... Usted le sacaría el mote de populista, digamos. Las personas... ¿Pero por qué dice que es importante tener el acuerdo? ¿Por qué es tan importante acordar? Porque probablemente, ¿qué incorpora el PDG a esta discusión? Primero, a un elector es nuevo. Segundo, una forma de relacionarse con los ciudadanos por una democracia digital que los partidos tradicionales no tienen. Probablemente no tienen la razón en todo, pero tienen que ser escuchados, porque además, y esto es lo más relevante, nuestro país va a terminar tan dañado después de este experimento de izquierda, que para sanar las heridas y volver a echar a andar el país, para volver a tener prosperidad y seguridad, vamos a requerir la buena voluntad de todos, de la gente del PDG, también de amarillos, y eventualmente también de la gente republicana que no esté en un discurso demasiado autoritario. Yo encuentro que han cometido errores brutales en el último tiempo, muy poco felices y muy excluyentes. ¿Se refiere a la performance de los parlamentarios? Es un todo. Finalmente no podemos permitir que los extremistas de izquierda y extremistas de derecha intimiden a la enorme mayoría de chilenos sensatos que quieren cosas bien concretas. Sí, porque si usted es libertario, bien, no le debe caer republicanos por la eventual declive autoritario y por lo conservador, ¿no? Mire, yo conozco a José Antonio Cast desde la época de la universidad, creo que es una tremenda persona. No comparto su idea en muchas medidas, creo que el tono que a veces usan sus seguidores no tiene nada que ver con él. Ellos tendrán que resolver, son chilenos igual que yo, les reconozco carta democrática, pero esperaría que moderaran el tono y que no cayeran en la tentación que caen los extremistas de izquierda de hablarle a su nicho, decir, mira, yo soy un 10% influyente, me garantizo una representación parlamentaria, pero en el camino polarizo e incendio un país que después vamos a tener que reconstruir entre todos los chilenos de buena voluntad. Ya, pero no discutimos las credenciales democráticas de los republicanos. Digamos. O sea, usted dice... no tengo por qué discutirlas porque han ganado democráticamente. O sea, el que gana una elección en Chile tiene el derecho a sentarse a la mesa democrática porque los chilenos lo permitieron. Fin de la historia. Así como yo soy capaz de reconocer que Boric es el presidente de todos los chilenos, incluido yo, creo que cualquiera que gane una elección parlamentaria tiene derecho a sentarse a la mesa. ¿Usted esperaría ganar una elección presidencial? ¿Yo? Sí, yo creo que podría ganarla, pero tengo que demostrar y ganar la confianza de los chilenos, de que una persona como yo, que viene del mérito, del esfuerzo, que además es independiente, es capaz de tener la credibilidad mirando los ojos al pueblo chileno y decirle vamos a poner orden en la Plaza Italia, no por una mirada fascistoide, ni totalitaria, ni autoritaria, es porque el que defiende el espacio público está defendiéndolo a todos. Y con la misma franqueza, cuando una empresa se colude, actuar con mano de plomo y encarcelar a aquel que perjudica a la enorme mayoría de los chilenos. Si logro construir eso, tal vez tenga una oportunidad. Pero finalmente no se trata de mí ni de otros o de otras. Se trata de que hay un país dañado, profundamente quebrado, que está además con un riesgo importante de perder la prosperidad. De nuevo, volviendo a lo que me preguntaste al principio. ¿Cómo le garantizamos a las familias jóvenes que tengan acceso a la vivienda, con un trabajo digno y con seguridad en la calle? Poniéndonos de acuerdo, diciéndonos la verdad. Y de hecho, el 18 de octubre, que está a la vuelta de la esquina, es una gran muestra. El presidente Boric tiene nuevos amigos. Y me tocó estar en una cámara de comercio donde él hizo una presentación donde condenaba la violencia, cosa que felicito. Pero además se juntó con otros nuevos amigos, con los inmobiliarios, y les dijo que no iba a permitir que nos olvidáramos el 18 de octubre. Yo quisiera con harta humildad decirle al presidente, no nos vamos a olvidar, ni de las causas del malestar y de los cambios que hay que hacer para abrirle la cancha a los chilenos que hoy día miran desde afuera, pero tampoco nos vamos a olvidar de los políticos oportunistas que coquetearon con la violencia, que se saltaron el torniquete y que hoy día no pueden controlar el orden público. Esto requiere un ejercicio de coraje moral que estamos esperando que el presidente de la República asuma hoy día. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. El alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, esta mañana en Mesa Central. A la vuelta de la pausa, un panel enteramente femenino para que hablemos de la actualidad y de la política acá en Mesa Central. La pausa y volvemos.